Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Laura Quintero Vélez y quiero darles la bienvenida a este nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre meditación y quiero contarles sobre un método particular que me gusta mucho, es mi favorito, es el que más utilizo. Quiero contarles un poco cómo llegué a la meditación, cómo la utilizo y cómo hago este método en mi vida diaria. Entonces, sobre la meditación. El método que a mí más me gusta es el del observador. ¿Cómo funciona este método del observador? Es simplemente cerrar los ojos y empezar a observar los pensamientos. Pero en esa observación de los pensamientos no es solamente observarlos y ya, sino como salirte de los pensamientos y tomar los pensamientos no como si los estuvieras pensando tú, sino como si fuera otra persona la que está pensando. Es decir, como si tú fueras el observador de esos pensamientos, pero no el que piensa. Entonces, una analogía que hacen en varios libros, pues en algunos textos de meditación, es como si tu mente fuera un río y los pensamientos son las piedritas que van pasando por ese río. O igual como si tu mente fuera el cielo y los pensamientos son las diferentes nubes que van pasando por el cielo. Entonces lo que nos pasa muy comúnmente es que nos enganchamos con esas piedritas o nos enganchamos con esas nubes que llamamos pensamientos. Pero algo que nos enseñan en la meditación es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Es decir, nosotros no somos el que piensa, sino el que observa los pensamientos. Y uno de los temas más importantes del libro de El poder de la hora, que fue el primer libro con el que me acerqué a la meditación, es que cuando tú observas los pensamientos es como si hubiera dos voces, como la voz de los pensamientos como tal, pero también está el que observa. Y viene la pregunta, si yo soy el que está observando los pensamientos, entonces ¿quién es el que piensa? Esa es una de las preguntas más importantes y es ahí donde empezamos a identificar lo que llamamos el ego, que el ego es como un personaje que vamos creando a medida que durante la vida vamos pensando, vamos sintiendo y vamos creando como una identidad eh, que sufre, que se preocupa, que se estresa y todo esto está más allá de nosotros. Pues es decir, los pensamientos no hacen parte de nuestro verdadero ser, sino que son simplemente pensamientos como tal. Y es ahí donde nos damos cuenta que justamente nuestro verdadero ser es lo que está más allá de los pensamientos y que son los pensamientos los que interfieren en que conectemos con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser interior. Entonces eso ha sido como una de las revelaciones más grandes para mí y que a medida que vamos meditando, vamos observando cada vez más los pensamientos y vamos logrando como esa desidentificación con el ego paso a paso, en donde esos pensamientos van perdiendo fuerza, donde los vas empezando a identificar como pensamientos y no como parte de tu identidad. Entonces, por ejemplo, viene un pensamiento de miedo y lo empiezas ya a poder identificar como un pensamiento de miedo y no como que yo tengo miedo, porque ese miedo no soy yo. Entonces, esa es una de las, no solo reflexiones más importantes, sino que es uno de los descubrimientos más lindos en la meditación y es también donde se empieza como a calmar la mente, pero no como a calmar de forma artificial, sino que desde esa desidentificación con el ego empezamos a descubrir nuestro verdadero ser. Entonces también quiero contarles un poco de cómo empecé a meditar, cómo me empecé a acercar a este libro que les menciono de El poder de la hora. Y bueno, todo empezó en un viaje que hice con mis papás hace muchos años a Argentina. Entonces en este viaje conocimos a una pareja muy linda, y el señor era ciego. Entonces a mí me llamó mucho la atención el señor, sobre todo porque siento que tenía una paz interior muy grande. Yo lo miraba y yo pensaba, ¿cómo hace este señor si no puede ver para verse como tan en paz, para tener como una paz interior tan grande? Y yo pensaba que yo quería sentirme como probablemente se sentía este señor. Entonces en este viaje
Pues nosotros íbamos de turismo, los conocimos a ellos porque se alojaban en el mismo hotel, pero ellos justamente estaban no de turismo, sino que estaban en una capacitación. E incluso me pareció súper lindo que él se estaba certificando como coach, pues en coaching del ser, y estaban matriculados los dos, porque como él no podía ver, era como que ella le leía a él las lecturas, entonces, por ejemplo, en los exámenes si eran escritos, entonces él le decía qué contestar y ella era la que marcaba las preguntas, entonces eran una pareja muy linda que se complementaban entre sí para ese propósito tan lindo. Entonces, bueno, el Señor nos contó como toda esa historia de cómo perdió la vista. Esa historia nos sorprendió mucho, incluso ese día lloramos mucho los tres, pues, mis dos papás y yo, pero siento que fue una historia que me marcó a mí desde el verlo a él, vivir con tanta paz y con tanta alegría desde ese estado de no poder ver. Entonces yo también le pregunté mucho a él, le pregunté mucho a ella de cómo estaba en ese estado interior o cómo había sido ese proceso de él de transformación interior luego de ese proceso tan duro de perder la vista para alcanzar como esa paz interior tan bonita. Entonces, la esposa de él me dijo que me leyera este libro, me dijo, léete El poder de la hora, y como el título lo dice, o sea, la clave de estar en paz es enfocarnos en el aquí y el ahora, porque todo el sufrimiento siempre viene o del pasado, de que tenemos nostalgia por el pasado o traemos dolor del pasado o tenemos ansiedad por el futuro, ¿cierto? Y es ahí donde se va creando como esa identidad del ego. Pero cuando estás totalmente en el momento presente, ahí el ego pierde fuerza. Entonces, en lugar de estar siempre habitando en el pasado y en el futuro y creando esa identidad del ego, lo que debemos hacer es todo lo contrario, habitar el momento presente como enfoque principal y simplemente volver al pasado y al futuro para los temas pues, funcionales de nuestra vida diaria acá en la Tierra. Y al hacer el ejercicio de entrar en el aquí y ahora, también empiezas a darte cuenta de que la mayoría de los pensamientos son inconscientes. Incluso dicen que el 95% de los pensamientos que tenemos son inconscientes y solamente el 5% de ellos son conscientes. Es decir, que ni siquiera elegimos pensar, sino que automáticamente siempre estamos pensando. Es más, si quisiéramos como ponerle un switchecito de apagado a la mente para que deje de pensar, no somos capaces, porque la mente nos ha dominado tanto que así quisiéramos dejar de pensar, siempre aparece algún pensamiento. Entonces es ahí donde en la meditación empezamos a observar esos pensamientos y podemos generar que el ego vaya perdiendo fuerza. En las prácticas diarias de meditación es muy bueno que puedas empezar por lo menos con 5, 10 o 15 minutos de observar tus pensamientos, de simplemente cerrar los ojos, observar, ver qué pensamientos vienen automáticamente y es muy poderoso cuando tienes algún sentimiento intenso. Por ejemplo, un sentimiento de rabia, un sentimiento de tristeza o de miedo. Entonces, observar esa rabia, observar esa tristeza, ese miedo y empezar a descubrir qué hay más allá de eso, qué pensamientos lo están generando, qué pasa dentro de ti cuando tienes esos sentimientos y cuando tienes esos pensamientos. Entonces es una práctica muy poderosa, ese es uno de mis métodos favoritos, ya les iré enseñando también más métodos de meditación. Y bueno, espero que les haya gustado bastante este video. Recuerden suscribirse para más información y para que no se pierdan los siguientes videos de aquí en adelante. Muchas gracias, que estén muy bien.